Bienvenidos familia a un nuevo vídeo del canal de YouTube. Estamos bajando para encontrarme con mis padres, que desde que me vine a Gran Canaria llevo 9 meses y desde que me fui, que en teoría era por una semana, no los volví a ver y han venido aquí a Las Palmas a visitarme. Estoy aquí con mi preciosa mujer. Hoy os quiero traer algo distinto porque muchas veces os he traído mi explicación sobre mi transformación, todo lo que he podido implementar, el proceso por el que he pasado. Estuve en una casa ocupa debiendo dinero a prestamistas. Pues qué mejor que traeros la experiencia de mis padres, cómo lo han vivido todo este proceso, tanto cuando estaba metido en adicciones como cuando me salí de ellas y empecé a emprender y empecé a generar resultados. Así que vamos al lío. Hoy os traigo a mis padres, a mi pareja y a mi tía. Bueno, aquí está mi madre y mi padre. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera persona de cómo pudo vivir mi experiencia, cómo pudo vivir esa situación en la que me encontraba en adicciones, en la que la liaba, bueno, me escapaba de casa y todo eso. Y va a ser mi tía, que la quiero muchísimo, también es terapeuta. Bueno, aquí realmente mi familia es de terapeutas, están también metidos en el mundo espiritual. Y bueno, me encantaría saber cómo ella lo vivió porque ella es la hermana de mi madre, de las más cercanas. Son todas cercanas, pero es como de las más cercanas. Entonces, Ale, ¿cómo tú pudiste vivir la experiencia que yo pasé por todo el tema de las adicciones? Bueno, yo creo que principalmente, directamente con Nacho, sí que un verano que tuvimos que irlo a buscar, nos llamaron a las 4:30 de la mañana, la Guardia Civil, la policía, que lo tenían detenido. Y como era verano, mis padres estaban de vacaciones, Nacho dio mi teléfono y fuimos a buscarlo a 40 minutos de nuestra casa a las 5 de la mañana. Y nos lo trajimos a casa y esa fue como el contacto más directo. Mi marido lo puso a trabajar, a pintar las vallas de la casa, le hacía levantarse a las 7 de la mañana e ir a pasear al perro. Y con mucho miedo, pienso que yo lo vivía. Mucho miedo y mucha rabia también de lo que él estaba haciendo y lo que vivo ahora es un milagro. Es un milagro, además estoy en su programa que me está transformando a mí, o sea que maravilloso. Sí, Alejandra también está en mi programa, que por cierto, si no lo conoces y eres emprendedor digital, te dejo un link en la descripción donde puedes agendar una llamada conmigo para ver en qué situación te encuentras, cuáles son los patrones que te están limitando para empezar a facturar con tu negocio. Bueno familia, ya nos hemos bajado del coche, estamos aquí en el barranco de Guayadeque y os traigo aquí mis padres. Bueno, ya estamos en el material poderoso donde vamos a ver cómo han vivido ellos la experiencia de mi transición, tanto mi paso por las adicciones en la casa ocupa, cómo lo han vivido ellos y cómo a día de hoy, en el punto en el que me encuentro, cómo también como padres pueden sentirse. Entonces, voy a ir directo al grano, voy a hacer preguntas concisas y quiero que también respondáis lo más claro posible, ¿vale? ¿Cómo fue vuestra experiencia al tener un hijo que se metió en las adicciones? ¿Quién quiere responder primero? Bueno, en el momento que me enteré que estabas metido en el tema de las drogas, lo primero que me pasó es auténtico pánico. Pánico porque es algo que yo siempre he tenido de jovencito, mucho miedo a las drogas y dije, no, esto no puede ser, Nacho no es así, vamos a intentar sacarlo de este mundo. Ese fue el inicio, pero yo entré en pánico. Lo que trato de extraer aquí es cómo viven también los padres el tener un hijo adicto, porque al final esto es algo que está sucediendo mucho, ¿no? en todo el mundo realmente y cada vez más jóvenes. Entonces es también para que los padres sientan que cómo pueden vivirlo. Además mi madre ha escrito un libro sobre la experiencia de cómo transicionó eso de hijo adicto. Quiero saber la experiencia de mi madre, cómo lo vivió. También lo viví con mucho miedo. Una de las cosas que enseguida pensé es, bueno, algo está pasando que no estamos viendo como familia. Pero sí, también lo viví con mucho miedo. Al final tengo que decir que yo no vengo de una familia conflictiva, yo no, ni muchísimo menos, más bien como os he dicho, llevan tiempo en el desarrollo personal, en la espiritualidad, mi madre ya era terapeuta y muchas veces pensamos que si somos terapeutas y tal no vamos a tener ningún conflicto así y es que no tiene nada que ver. Como digo, se mueven campos que son invisibles, ya sea en el sistema familiar, kármicamente, como siempre hablo aquí, son patrones del inconsciente que al final nos sirven para todos aprender. No es que yo haya liberado una parte, no, es que en toda la familia se
se ha liberado muchísima parte. El trabajo es de todos. Al final, si tú tienes un hijo adicto, lo estás proyectando tú, y si tú eres adicto, lo estás proyectando tú. Por lo tanto, aquí cada uno tiene como que tomar responsabilidad del punto en el que se encuentra. Pues ahora, la siguiente pregunta: ¿cuál pudo ser esa situación o ese momento donde dijisteis, esto ya se escapa? Yo, la anécdota más fuerte que viví, que fue cuando empecé a tomar conciencia de que algo tenía que hacer, justamente porque trabajaba en terapia y trabajaba con familias, fue Nacho quería ir a una de las fiestas no, de carnaval no, o fiestas mayores, y no le dejamos, o sea, no queríamos que saliera y desapareció 6 días. Ahí fue una auténtica situación de pánico en mí, donde no pude gestionar ningún tipo de emoción, donde me vinieron todas las posibilidades, no paraba de llorar, de repente estaba como ausente, y para mí fue un momento muy difícil. Sí que fue para mí el momento más difícil, más puntero de todo el proceso. Bueno, a mí fue un día muy puntual, que desapareció de casa y dije, ya sé dónde está, y me fui a buscarlo. Estaba en una zona que le llaman Las Gradas. Entonces fui a buscarlo a Las Gradas, me entró todo, le grité lo más grande en el coche, volvimos para casa y él entró en crisis. Y entonces empezó a golpear paredes, todo esto a la 1 de la mañana, y lo cogí súper fuerte para calmarlo, lo tumbé a la cama, y ahí lo dejé. Y ahí, bueno, y eso para mí fue un golpe durísimo para mí, y dije, aquí hay que hacer algo, o llevarlo a algún centro, no sabíamos qué hacer, pero dije, esto se ha acabado. Y ahí fue un momento cumbre para mí. Ahora algo que pienso que puede ayudar muchísimo, porque al final también sirve para padres que puedan estar pasando por la misma situación, y es, vale, hubo mucho sufrimiento, hubo como mucho malestar, ¿no? Durante todo el proceso, es inevitable, o sea, al final es un hijo al que tú le has dado la vida y estás viendo que se la está quitando, literalmente. Entonces, ¿qué herramientas sentisteis que os pudieron ir bien para trascender el conflicto de tener un hijo adicto, o cómo lo fuisteis gestionando, cómo lo vivisteis un poco, toda la parte emocional y el trabajo interno que realizasteis? Por mi parte, y bueno, con él también, por supuesto. O sea, yo como terapeuta sistémica sabía que había que revisar cosas. Yo siempre he dicho, un adicto no llega solo. De hecho, era consciente que la adicción era un síntoma que tenía que ver con el sistema también, de algo que estaba ocurriendo. Hicimos las constelaciones familiares y se pudieron ver cosas también. Había un trabajo interno mío como madre, como el apego que tenía de la madre, la mirada de madre, muchas cosas. Yo añadiendo a lo que ya ha dicho a mí me fue muy bien, porque yo en esa época empecé la formación de terapia Gestalt. Entonces todo el grupo de compañeros que tenían me arroparon, me ayudaron muchísimo. Ahí fue un inicio también de mi trabajo personal. Necesitaba trabajar la parte masculina, el padre, trabajar la figura del padre, dónde están los límites, cómo hacerlos de una manera amorosa. Eso pues lo fui aprendiendo a través de la Gestalt. Por aquí es como empecé a ver algo de luz, pero mucho acompañamiento tuve, mucho acompañamiento de grupo, tuve acompañamiento con Kiki también, bueno, y aparte de las terapias que íbamos haciendo. Fantástico. Ahora, a mí es la parte que más me gusta, porque al final es como el final feliz, pero dentro de la forma, dentro de los sucesos, no estaba terminando para el ego felizmente. Pero yo le llamo final feliz porque al final es cuando se libera una parte interna dentro de uno, donde ya se siente el amor incondicional y la paz, independientemente de lo que está sucediendo ahí afuera. Y este es el claro ejemplo de que nada externo a ti tiene la capacidad de hacerte daño. Ahora bien, el mundo externo es simplemente el recurso que tienes para identificar lo que tienes que liberar y entregar. Ahora quiero pasar a la parte de cómo fue la transición del soltar, el apego, porque al final el sufrimiento viene del apego que tenemos, y al final es como un condicionamiento que tenemos, de que tenemos miedo a que les pase algo, de que no queremos que se metan en ese mundo. Pero ¿cómo vivieron ellos el desapego o el soltar? Porque lo vivieron, fue un proceso que pasaron. No todos los padres logran como soltar ese apego y se mantienen como con mucho sufrimiento. Entonces puede servir muchísimo la experiencia de cómo fue ese soltar, ¿no? De cómo fue esa rendición, literalmente, que aquí lo comparto siempre mucho, herramientas espirituales para la liberación de conflictos. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de soltar ese apego emocional con vuestro hijo?
Me viene una palabra que es comprensión. Para mí es clave, y es una de las cosas que insisto en el libro, que un hijo adicto, una persona adicta, es el síntoma de algo. Verlo desde allí es como que de alguna manera te responsabiliza en involucrarte, qué parte puedes hacer tú o qué parte ha influido para llegar ahí. Entonces, como proceso en estos 5 años es lo que me llegaba más claro. Con los padres nos identificamos totalmente con los hijos, es como si nuestra vida empezara con ellos y acabara si les pasa algo. Y hubo un momento en el que me di cuenta, por el proceso, me vino de que Nacho era una parte de mi vida, pero no era mi vida. La identificación con los hijos nos hacen creer que nuestra vida está puesta ahí. Yo lo comprendí muy claramente. Sentí mucho amor en el momento en el que lo eché de casa. Fue una paradoja, pero paradoja en las formas, pero era muy claro. Los hijos vienen a enseñarnos el desapego, vienen a mostrarnos cómo nos desapegamos. Bueno, yo pongo la parte más práctica y lo que me ocurrió a mí. Después de probarlo todo y de intentar todo y ver que no se salía, un día estaba en la cama y dije, no puedo más. Y entonces dije, Espíritu Santo, oh Dios, ayúdame porque yo ya no puedo más. Entonces cuando se decidió de que lo echáramos de casa, fue una decisión mutua también, ella lo decidió, yo totalmente de acuerdo, y es cuando también me liberé, dije, es que tiene que ser así, es su vida. Oye, y si le pasa algo, pues le pasa algo. Pero yo descansé en el momento que él se fue de casa, que es el momento, me liberé y pensé, Dios, te lo dejo en tus manos, no puedo hacer nada más. Y me dio paz totalmente. Así fue. Bueno, ya habéis visto cómo es el proceso de liberación que llevaron ellos. Al final, a mí lo que me interesa es que tengáis distintos puntos de vista de cómo llevar una metodología eficaz para la liberación de los conflictos. Ya saben los alumnos de mi programa que tienen un paso a paso, un entrenamiento mental para ir trascendiendo esas limitaciones que les impiden avanzar, etc. Pero esto al final es la rendición, el desapego, la no resistencia, que son prácticas que siempre comparto. Algo que quería decir, y es que yo me acuerdo que era un fracaso escolar, he sido un desastre. Recuerdo mucho, no sé si me lo decía o no, pero yo recuerdo a mi madre que decía, tú no te preocupes, que si tú encuentras tu pasión, vas a poder vivir de eso. Y yo era un fracasado, os suspendía todas. Y mi madre aún así, que siempre era antisistema, siempre era como un poco en contra del sistema educativo y eso, pues he cogido también esa parte, ¿no? Y me ha ayudado muchísimo. Me gustaría saber cómo vivís vosotros la evolución que estoy teniendo con el negocio, con el emprendimiento. ¿Cómo lo habéis vivido desde, claro, me habéis visto que sacaba malísimas notas, me quedé en segundo de la ESO, o sea, era un fracaso escolar literalmente, y que ahora pueda estar viviendo de lo que más me apasiona, haciendo lo que me gusta en todo momento, generar resultados y ayudar a otras personas a hacerlo. Entonces, ¿cómo vivís el ver a vuestro hijo en este proceso o en esta evolución? Bueno, a mí, yo lo vivo de manera totalmente natural, porque tu proceso empieza desde que nace. Entonces, conozco al niño, sé las preguntas que se hace, lo vivo que está, de alguna manera sé cómo eres, ¿no? Cuando caen adicciones me sorprende, pero a la vez no me sorprende por lo intenso que era y lo curioso que era, pero a la vez siento, si sale de esta, va a ser muy potente. Y esto lo hablamos alguna vez, que digo, si sale de esta y toma, es que va a ser muy bueno. De hecho, alguna vez te lo comenté, siempre he creído en él. El sistema educativo no es que esté en contra, es que esto no me gusta cómo está montado y se pierde mucha posibilidad de que los chicos, chicas, puedan verse con este sistema educativo. Por supuesto, confiaba muchísimo más en lo que conocía de Nacho que en el sistema educativo, así que me daba igual si estudiaba o no estudiaba. Yo recuerdo cuando yo ya estaba en la formación de terapeuta, de Gestalt, lo hablé con ella y le decíamos, qué pena Nacho, porque me da la sensación que podría ser un buen terapeuta, porque observaba mucho y tenía unas capacidades que a mí me asombraban, ¿no? Y dije, este podría ser un buen coach, un buen terapeuta. Y mira, al final por eso no me sorprende que haya cogido esa parte, porque es que lo lleva dentro. Entonces, para mí lo llevo también con mucha naturalidad, evidentemente mucha alegría de poder compartir. Estoy aprendiendo mucho de él,
estoy aprendiendo muchas cosas de él. Dentro fue muy gracioso porque hacíamos, mientras vivía con nosotros, hacíamos cada mañana a las 7 de la mañana en el desayuno, hacíamos como una apuesta común de cómo abordábamos los temas en terapia, ¿no? Y personales. Y me asombraba porque a veces yo os ponía un caso personal de alguna terapia que tenía que hacer y me decía, ¿pero le has preguntado esto a esta persona o al otro? Y digo, pero será posible, yo no lo veo. Y en un momento él lo está viendo y dije, esto es una maravilla. Entonces cojo cosas y voy aprendiendo cosas y bueno, para mí es fabuloso, pero no me sorprende nada. Al contrario, lo veo con una naturalidad y digo, y es más, es que sé Nacho, que aún tienes mucho todavía que dar. Pero bueno, oye, el camino, sin esperar nada realmente, ya es mucho todo esto. Sí, ya cuando vivía ahí en casa de mis padres ya era despertarme por la mañana. Mi madre también es muy intensa con todos estos temas espirituales y tal. Realmente, claro, parece que es un accidente, ¿no? De la familia que se tiene, ¿no? Lo que se vive, que uno esté muy intenso con la espiritualidad y tal. Y aunque mi padre pareciera que no se entera, mi padre también estaba ahí metidísimo, porque es que al final se mueve, como digo, cosas invisibles que no vemos. Y ya era despertarse por la mañana y ya empezar a hablar con mi madre de lo que había leído de David, del curso de milagros y tal. O sea, eso es mucho mérito. Luego toda la familia, me acuerdo que vino Diego una vez a casa y dijo, hermano, vaya familia que tienes, que están todos en esto, que bueno, todo lo que hablábamos. Ahora se tiene la misma familia, pero también en Canarias tenemos una comuna donde me despierto y también hablar de estos temas, o sea, es mi vida, literalmente es mi vida. No siento que trabajo, por eso yo digo que yo gozo, sí que me pongo a moverme, pero realmente tienes que encontrar aquello que te salga de forma natural, que es lo que eres, que yo me pongo a hablar con mis padres sin estar grabando y estoy hablando lo mismo que estoy hablando aquí ahora. Entonces nada, familia. Hoy quería llevaros el testimonio de mis padres porque muchas veces comparto. El otro día subí un reel, ¿no?, de la historia y hay mucha gente que duda de que se haya podido cambiar tan rápido y claro, es que hay tantos condicionantes que se mueven de por medio. Así que nada, espero que os haya servido también para los que seáis padres y os podáis estar encontrando en situaciones así, que para eso es lo que me interesa. Y os tengo pendiente un vídeo con los hermanitos de la comuna aquí en Canarias, que si eres de Canarias estás invitado, que aquí nos reunimos y estamos todos con el progreso y la evolución espiritual. Así que nada, familia, un saludito, suscríbete si quieres recibir más información sobre esta, conocer más sobre mí, etcétera. Y nada, espero que lo paséis súper bien y nos vemos en el siguiente vídeo.